Solo un par de años después de su aparición, Nolan se ha convertido en un cineasta premiado y reconocido mundialmente por su trabajo como director, escritor y productor. Quizás sea el más influyente de su generación. No el más grande, pero al menos uno de los más representativos. Nolan irrumpió en la escena a finales de la década de los 90 con un par de películas neo-noir bajo el brazo. En poco tiempo logró fama y prestigio, pero no tuvo la misma suerte que el resto de los directores. Quentin Tarantino, por ejemplo, no solo se estaba permitiendo trastocar las reglas del cine, también logró ganarse por partes iguales la adoración de la crítica y el público en todo el mundo. Nolan tuvo que ganarse el prestigio película tras película sin perder ninguna oportunidad y subiendo constantemente la calidad en sus obras. La mayoría de los críticos coincide a la hora de valorar y recomendar su trabajo, mientras que otros optan por repudiarlo con ferocidad. Lo consideran intelectualmente superficial, torpe para los dramas o inepto en su técnica. Hay muchas personas que dejan de lado defectos argumentales en producciones ordinarias para achacárselas a Nolan. El ataque no solo es masivo, hasta parece constante. Quizás se deba a la reputación que ganó con los años. Muchos de sus detractores parecen decir, si ha llegado tan alto, en algún momento tendrá que caer. ¿Qué se necesita para medir el alcance del trabajo de Nolan? Los medios clásicos hoy se vuelven escasos, ya que no solo los académicos le han dedicado tiempo de análisis al cineasta británico. Abundan reseñas, ensayos, disertaciones, conferencias, en fin. Al igual que otros cineastas, Nolan se compromete en construir todo un mundo antes de lanzarlo a la gran pantalla. Su modo de narrar es fresco e inventivo, sus guiones son precisos con una gran atención a los detalles. Bueno, casi siempre. Su contribución influyó en el espectro del cine estadounidense y no solo eso, supo combinar lo mejor de dos mundos al producir blockbusters de variado éxito, pero con una mirada de autor, lo que hoy día parece tan difícil de lograr. Su rango de influencia impactó en la cultura pop hasta en las formas de producción, ya que su visión a la hora de reinventar a Batman fue tomada muy en cuenta por los realizadores de Star Trek. Ni hablar de su visión realista del hombre murciélago que acabó por hacer sombra, de buena y mala manera, en futuras producciones basadas en cómics. A la hora de dar nombres, muchos son los directores que confesaron haber sido influenciados por Nolan. Por ejemplo, Sam Mendes, Matthew Vaughn, Zack Snyder, Guy Ritchie, entre otros. Fuera del ámbito cinematográfico, el artista Lee Bermejo reconoció que la versión de Ledger en El Caballero de la Noche impactó en su versión de Joker, novela gráfica sucia y retorcida con toques noir. Lo cierto es que hablar de Christopher Nolan implica mucho más que solo éxitos de taquilla y explosiones merecedoras de premios de la Academia. Existe todo un mundo, una identidad que nos permite saber por qué hace las cosas que hace y qué lo motiva a existir. Para bien o para mal, necesitamos remontarnos al pasado, a los orígenes del creador. Los inicios. Christopher Edward Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres. Su madre era azafata de vuelo, por lo que su infancia y la de sus hermanos estuvo dividida entre la capital del Reino Unido y Chicago. Siendo muy joven, Christopher comenzó a experimentar con la cámara Super 8 de su padre, creando piezas cortas usando la técnica stop motion. Poco después, en los cines británicos comenzaron a reestrenar una cinta que sería vital para el joven Nolan. 2001, Odisea en el espacio. Aún recuerdo esa experiencia. Fue como si me hubiera trasladado a otro mundo. En ese momento tenía 7 años y era muy fan de Star Wars, pero 2001 fue una forma diferente de experimentar la ciencia ficción. Y no recuerdo si la entendí a la primera, pero sí recuerdo el efecto que causó en mí a esa edad. Tenía una calidad
increíble. Con el tiempo acabó sus estudios, se especializó en literatura inglesa y desarrolló especial gusto por autores de novela negra como James Ellroy, Jim Thompson y Raymond Chandler, de donde tomó prestados ciertos elementos como las historias de crímenes protagonizadas por personajes complejos, vulnerables y enfrentados a situaciones adversas. En el ámbito onírico de las letras, descubre a Borges y se sumerge en las cintas de El Ciudadano Kane de Orson Welles, The Wall de Alan Parker, Alien y Blade Runner de Ridley Scott, entre otros. Los clásicos tampoco se quedan afuera, por nombrar solo algunos, están Lawrence de Arabia y el cine noir de Jacques Tourneur. En esos años universitarios, Nolan crea 2 cortos. El primero es Tarantella, de 1989, y otro titulado La Cerny, que sería presentado en el Festival de Cine de Cambridge en 1996. Es acá donde se comienza a construir la familia de colaboradores que lo acompañarían en el futuro. A saber, Emma Thomas, productora con la que acabaría por casarse, el compositor David Julian, entre otros. Con el amanecer de un nuevo milenio, Nolan irrumpió en la escena hollywoodense a la par de directores como David Fincher, Paul Thomas Anderson, Darren Aronofsky, entre otros. Introdujo muchas novedades en la industria cinematográfica. Pero, ¿qué tipo de novedades? El cine de Nolan puede interpretarse de muchas formas, pero a grandes rasgos podemos decir que bebe de la tradición de la época dorada estadounidense, pero usando su propio paradigma, más abierto, flexible y articulado. Para Nolan el cine, como experiencia, debe ser todo un despliegue, desbordar la imaginación, entretener, pero a la vez tener una voz propia. Es así como logró un perfecto equilibrio entre el negocio que buscan las majors y sus obsesiones personales. En su producción podemos encontrar 2 vertientes muy fáciles de identificar: la parte autoral con Memento, The Prestige, Inception, y la parte donde las grandes empresas o estudios han unido sus marcas a títulos como Insomnia o la trilogía del Caballero de la Noche. ¿Quién más logró esa meticulosidad uniendo los modos de producción personales y el de la industria? Stanley Kubrick. Y no lo digo yo, Alejandro Calvo también lo menciona en Sensacine. Es así que, para Nolan, su proceso de realización es una mezcla exacta de geometría e intuición. En varias oportunidades dijo: dibujo muchos diagramas cuando trabajo. Pienso mucho en diagramas de Escher, por ejemplo. Eso me libera, me ayuda a pensar. Sumado a esto, se concentra en trabajar en escenarios naturales y locaciones reales. Elige minimizar la cantidad de imágenes generadas por computadora, prefiriendo usar efectos prácticos siempre que sea posible, y utilizar el CGI para mejorar elementos en la fotografía. Una vez más, Nolan ha dicho: por muy sofisticado que se vean las imágenes generadas por computadora, si se crearon sin haber filmado nada antes, entonces no has creado nada. También es conocido por rodar en película de 70 milímetros y se le atribuye el hecho de utilizar cámaras IMAX en el cine contemporáneo. Su mayor preocupación es que al adoptar formatos digitales se puede perder la calidad de lo que busca transmitir. Es por ello que junto a otros directores logró convencer a los estudios para que continuaran financiando a Kodak para producir y procesar película fotográfica. Antes de finalizar, 2 puntos esenciales que hacen, para mí, de Nolan un narrador muy original. Inspiraciones y técnicas narrativas. Laberintos, formas geométricas, construcciones imposibles y paradojas son moneda corriente en el trabajo de Nolan. Empuja al espectador a preguntarse cómo están hechas las historias y por qué causan sensaciones tan diferentes. Acá hay una lista de posibles influyentes dentro de la narrativa del director para anotar. Jorge Luis Borges. Nolan ha dicho que el autor de La Aleph fue de gran influencia, sobre todo a la hora de rodar Memento, un guiño muy interesante a Funes el Memorioso del autor argentino.
Graham Swift. A nivel estructural y gracias a la novela Waterland, Nolan deconstruye sus tramas y nos ofrece verdaderos juegos mentales como con Inception. Dante Alighieri, hablando de Inception como no podía ser menos, el ir y venir por mundos de pesadilla y onirismo también tiene mucho de la Divina Comedia. Edwin Abbott, sobre todo el libro Flatland, una novela repleta de mundos dimensionales, espacio sideral y muchas formas geométricas que caló hondo en Interstellar. Otra cosa más, Nolan se esfuerza por colocar la cámara en el lugar adecuado y no usa monitor para ver las escenas para reforzar el punto de vista del personaje y alinearlo con la audiencia. Inserta pequeños objetos para crear conexiones narrativas más cercanas. Esto conlleva a que no use zoom cuando tiene que enfocarse en un rostro, como por ejemplo con Al Pacino en Insomnia. Simplemente toma la cámara y retrata la escena, coloca la cámara lo más cerca posible del actor para captar la esencia del momento. Esto claro también para meternos adentro de la cabeza del personaje, tan adentro para que podamos entender sus conflictos y problemas. Lo mismo con el Joker de Ledger. Bueno, hasta acá este pequeño análisis del señor Christopher Nolan. Quedaron muchas cosas afuera, sí. Puede que haga otro video en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Si querés ver videos así, más contenido relacionado a análisis de películas o series, apóyanos con un cafecito o unite como miembro al canal. Gracias por suscribirte y comentar. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.